En esta novela, que es de inicio de cuarta edición, nos desplazamos a Ulgu, reino de las sombras, y conocemos a su protagonista, una bruja o hechicera humana llamada Sedrima, habitante de la ciudad Niebla Blanca. Sedrima no durmió aquella noche, escudriñando las constelaciones en el cielo cubierto de neblinas de Ulgu. Se acercaba el mediodía, cuando la luz de His se colaba tenue y gris en la sombría niebla e iluminaba, si es que se podía llamar de esa forma, la fortaleza de la aldea en la montaña. Los aziritas que los invadieron aún hablaban de ciclos de día y noche en vez de sombra y noche. Niebla Blanca se situaba en lo alto de una colina, un refugio seguro en la peligrosa espiral de Ulgurod, una remota frontera del pueblo de Sigmar antes de la Era del Caos, y que es descendiente de la ciudad que fue conocida como Athirsen. Mientras se dirigía a la plaza, tenía la última oportunidad de alterar el curso del destino. Esperó en la calle principal a que apareciera el mago. Vio un cuervo al otro lado de la calle y su presagio no lo supo discernir. Lo que sí tenía claro era su propósito. Mientras esperaba, vio pasar a los aziritas con sus ropajes de colores y lo poco que hacían por convivir con la sombra, pues habían ignorado la primera ley no escrita de Ulgu: utiliza las sombras para sobrevivir, no sea que te conviertas en presa. Para Sedrima era tan fácil ver la diferencia entre la gente del reino de los cielos y los recuperados, como les llamaban de forma despectiva. Para los aziritas un refugio seguro solo se conseguía conquistando y moldeando la tierra, como había hecho el dios rey con sus forjados en la tormenta. Al fin vio la túnica carmesí del mago que buscaba, se acercó a él por una calle estrecha y le susurró algo en lengua umbral. El mago se sobresaltó, pues aquella lengua estaba prohibida, pero al reconocerla, bajó la guardia. Sedrima expuso a Siserac el peligro de llevar adelante la cruzada, lo que había escudriñado en las estrellas, y que aquello traería la ruina a Niebla Blanca. También le pidió que al menos aceptaran que los recuperados marcharan junto a ellos. Siserac se rió burlonamente. ¿Cómo una bruja como ella iba a saber adivinar los misterios de las estrellas? La cruzada partiría para limpiar las fronteras de Daemonios con la bendición de Sigmar, y Siserac le insinuó que quizá el presagio era el de su propia ruina. Sedrima no se dio por vencida e intentó convencerlo alabando al dios rey y su propósito, unas palabras que le sabían a ceniza en su boca, pues cómo podía elogiar a un dios que había abandonado a sus antepasados durante una interminable era del caos, condenándolos a un destino peor que la muerte. Para colmo de males, Sigmar tuvo la osadía de regresar para recuperar a aquellos pocos que sobrevivieron a aquella oscura era, para abandonarlos una vez más. Recordó cómo su abuela le había hablado de la caída de Athirsen y los horrores que le perseguían décadas después. Viendo la duda en el mago, intentó convencerlo hablando de las similitudes con la caída de Athirsen, pero aquello hizo entrar en cólera al mago, el cual le espetó que Athirsen cayó por culpa de herejes como ella. Sedrima se dirigió a la plaza sabiendo lo que tenía que hacer para salvar la vida de su gente. Cuando llegó a la plaza, vio un pequeño ejército listo para marchar. El pasado volvía a tocar a las puertas, como ocurrió en Athirsen. Los Daemonios se habían desplazado al norte y había que combatirlos o perecerían. En la mente de los habitantes de la ciudad estaba el orgullo de poder restaurar la luz de la esperanza, restableciendo aquel bastión, que Sigmar los recuperara para su redil, si podían aguantar un poco más, algo que a los recuperados les resultaba amargamente familiar. La 12ª compañía de los Faros Supremos fue el único gremio libre superviviente de Athirsen. Se cree que se salvaron por portar el número sagrado de Sigmar, y fueron ellos quienes guiaron a los refugiados hasta Niebla Blanca, al norte. Ahora eran la guardia principal de la ciudad, y entre ellos los grandes espaderos eran los más aclamados. Su capitana era Olgiva la panadera, veterana de escaramuzas,
y lo más cercano que la aldea tenía de un héroe genuino. El resto del ejército eran las milicias, habitantes reclutados de la aldea, pero ninguno de ellos era recuperado, pues a estos no se les permitía portar armas, ya portaban la culpa de la caída de Athirsen, ya que no eran considerados suficientemente puros. Los recuperados se apartaron del ejército formado, y Setrima vio como un cuervo se posaba en la única iglesia de la aldea y limpiaba su pico en una insignia de Galmarad. Sentía que algo se avecinaba. El regente de la aldea tenía a su lado al mago Siserac y a Orgiva, la panadera, cuando empezó su discurso. Insufló los corazones de los suyos con proclamas de venganza contra los demonios que llevaron la perdición de Athirsen, y les hizo levantar la vista al cielo para ver la bendición del Alto Azir, pero Setrima acalló a la multitud diciendo que aquellas constelaciones traían presagios funestos. El gerente pidió silencio y hizo un gesto a Orgiva, que enseguida envió un escuadrón de soldados hasta Setrima, pero los recuperados, que se encontraban a su lado, hicieron un círculo protegiéndola. Entonces Setrima señaló al cuervo en la iglesia y pidió que todos se mantuvieran unidos, que no cometieran el error de Athirsen, apartando a los recuperados. El mago Siserac, lleno de furia, apagó las llamas que le habían salido en sus manos e increpó a Setrima sobre que fueron los recuperados quienes llevaron la ruina a Athirsen, contaminados por la sombra y los poderes ruinosos, practicando creencias retrógradas a la vez que adoraban a Sigmar. «¿Cuál es su verdadero propósito, bruja?», le preguntó, y se contestó el mago a sí mismo. «Salir con la cruzada para obtener un familiar como sirviente, un duendecillo de las sombras para una gran hechicera. Ese era su propósito». Todos en la plaza se echaron a reír mientras Setrima y los recuperados se marchaban. Setrima estaba a punto de responder cuando vio al cuervo alzar el vuelo, y desde el cielo las estrellas empezaron a caer. Un silencio ensordecedor ahogó todos los ruidos. Una gran estructura piramidal emergió entre relámpagos. Formas grandes y fuertemente blindadas de soldados, portando grandes armas, surgieron de la luz, y entonces la muchedumbre empezó a gritar: «Sigmar responde a nuestras plegarias, los forjados vienen a salvarnos». En aquella hora comenzó la matanza. El sacerdote estelar, Setakti, vio desde el figurat cómo los saurios acababan con todos los humanos. Por un momento pensó que aquellos mortales comprendían cuál era su papel en el gran plan, hasta que se rindieron al terror y huyeron. Algunos simplemente retrasaron lo inevitable, otros marcharon fuera del pueblo, a las oscuras nieblas del bosque, para caer presa de los dardos envenenados de los eslizones. La máquina solar destruyó el templo sigmarita, y Setakti no pudo más que pensar que, aunque aquellas gentes eran siervos de Sigmar, no podían saber quién rezaba en aquel edificio. Aquel era un bastión caído de Athilheim, y si así decía el gran plan, así debía hacerse. Ante sus dudas, miró a lo alto de la pirámide para ver a su líder. El vidente estelar, Taketla, estaba sumido en la meditación y le envió una respuesta que pudo sentir en su interior. Una sola cría puede provocar una infestación de alimañas. Una sola gota envenena el arroyo. Ningún inocente se esconde entre estos sangre caliente, de acuerdo con el gran plan. Setakti volvió a centrarse en la exterminación, pero sus pensamientos volaron a otro tiempo, un tiempo en el que cazaba por las junglas de un templo nave, en la soledad que sentía rodeado de los suyos, como un extraño. Aquello era un pensamiento antinatural para un hijo de los dioses, aunque una frase se le repetía en su inconsciente: su desove fue defectuoso. Cuando un sacerdote estelar nace, lo hace solo, pero Setakti había nacido junto a una nidada de los suyos, aunque todos murieron antes de salir de las benditas aguas, convertidos en luz para unirse a las estrellas, todos excepto él, y asimismo
se repetía una y otra vez que aquello ocurrió por la voluntad de los ancestrales. El saurio escamadura Krox-Ur le dio el parte de guerra. El hábitat había sido arrasado. Todos estaban aniquilados, excepto un minúsculo grupo que huyeron hacia el sur, entre ellos un mago. Como predijo el gran plan, le contestó Setakti, reúne una manada de caza para interceptarlos, y acto seguido se introdujeron en las oscuras profundidades del bosque de Ulgorod. Setrima guiaba a un grupo de recuperados hacia fuera de la ciudad. Cuando salieron por una de las puertas, un cuervo graznó, lo que hizo que por instinto ella se echara al suelo. Justo en ese momento, de la bruma del bosque, unos dardos impactaron sobre varios de sus compañeros. Tumbada contra el suelo, susurró en la lengua umbral, convocando las nieblas sombrías. Cuando la niebla fue espesa y turbia, se levantó para encontrarse solo a un puñado de sus acompañantes con vida. «¡Daemonios!», gritó el joven Mialdi, a lo que Setrima contestó que no, que aquello era algo peor. Regresaron tras sus pasos buscando una nueva salida. Vieron a manadas de caza dar muerte y destrucción a todo lo que encontraban. Incluso cuando llegaron a la plaza del pueblo, vieron a Orgiva hacer frente a uno de aquellos saurios y caer frente a él en apenas un abrir y cerrar de ojos. Setrima convocó a las nieblas para que los envolviera a ella y a sus acompañantes, a la vez que creaba ilusiones que enviaba a sus enemigos para cruzar desapercibidos. Antes de materializarse los conjuros, el mago Siserak apareció para pedirle socorro. Setrima le tapó la boca y le ordenó que ya era hora de que los aziritas aprendieran a estar callados. Deslizándose como ratas, pasaron junto a una estructura brillante, vislumbrando a una extraña figura supervisando la carnicería. Setakti y su manada de caza se habían posicionado en el punto de emboscada. Cuando les llegó su olor y vieron sus formas, a Setakti la duda invadió su mente. Aquellos no parecían adoradores del caos, eran campesinos débiles y hambrientos, excepto uno de ellos, que tiene la marca de la Academia Arcana. Estos sangre caliente eran hijos de Sigmar. Setakti sabía que erradicarlos traería dos cosas. Por un lado, enojaría a Sigmar, y por otro, allá donde caían las ciudades del dios rey, el poder de la ruina ocupaba su lugar. Setakti ordenó a Krox-Ur que esperara, pero el saurio escamadura no estaba acostumbrado a recibir órdenes de un eslizón y atacó a los humanos. El mago invocó fuego de sus manos, pero el saurio le mordió la garganta provocándole que un chorro de sangre se derramara de su cuerpo. En otro abrir y cerrar de ojos, habían terminado con buena parte del grupo. El sacerdote estelar vio entonces cómo apareció un pequeño grupo tras dispersarse el hechizo de ocultación de sombras, todos ellos llorando y temblando de miedo. Para Setakti, aquello no era obra de maldad, sino de la magia practicante del propio reino. Tras examinarlos, les ofreció su garra abierta en señal de paz. Setrima tenía la cara manchada con la sangre de Siserak, al que casi le habían arrancado la cabeza. Aceptaron ser conducidos a las afueras del pueblo, pues en verdad no tenían otra alternativa, y se preguntaban si aquello no sería llevarlos hasta lo que se convertiría en su matadero. Durante el trayecto, escucharon sonidos de batalla y comprendieron que aquellos seres estaban matando daemonios. Durante el viaje de vuelta, Setrima agarró del brazo a uno de sus compañeros para que la guiara mientras ella se alejaba del mundo físico y entraba en el mundo intermedio, donde pudo contemplar y saber quiénes eran sus captores. Cuando volvió así, solo dijo una palabra: Azir. En verdad tenía razón Siserak, que desde el reino celestial se enviaba una cruzada, pero no con las intenciones que aquello implicaba. Azir, el hogar de esos bastardos arrogantes y rencorosos que habían tratado a los suyos como herejes por el pecado de sobrevivir, el dominio de un dios insensible que abandonó a su pueblo durante toda una era oscura creada por sus propios fracasos, y pensar que, momentos antes, se había permitido la debilidad de esperar que Sigmar
viniera en su ayuda, aunque sabía que no era más que una mentira reconfortante. Al llegar a la cima de una colina rocosa, el líder detuvo la marcha. Sedrima no podía aguantar más e increpó al Slithón. ¿Arrasasteis Niebla Blanca para reclamarlo como vuestro? ¿Pretendes hacer lo mismo que hizo el dios rey durante su supuesto regreso triunfal, sacrificar a los perdidos y desesperados, romper en pedazos todo lo que los recuperados habíamos construido, solo para volver a forjarlo en algo más adecuado a tu propósito celestial? ¿Es esa tu idea del orden? El sacerdote estelar Slithón levantó su garra con frialdad y la dirigió al norte. El mensaje era claro: huyan. Sedrima se volvió hacia los suyos, pero entonces contemplaron el exterminio que había sido llevado en Niebla Blanca. Hombres, mujeres y niños, todo había sido arrasado, aniquilado. Para cortar las malas hierbas, no se piensa en qué plantas se arrancan. Para que prevalezca el orden, todas las cosas no deseadas deben ser limpiadas por el gran plan. Un odio frío y negro abrumó su corazón. Los cuervos graznaban, su alma gritaba venganza, justicia, y el Slithón frente a ella intentaba desentrañar por qué aquella humana no se marchaba tras mostrarle misericordia. Los cuervos seguían con su sonido que solo podía escuchar ella, que a la vez se preguntaba qué podía conseguir ella contra aquellos seres si no era más que una mera bruja. Entonces los cuervos se callaron y Sedrima cedió. Un susurro atravesó la niebla. Escuchó un ofrecimiento largamente soterrado. Una mano invisible se desplegó en ayuda, la agarró y sintió una sensación de serenidad largo tiempo esperado. El pacto se selló con una ráfaga de alas negras. Un torrente de poder surgió de ella, quemando los saurios que no habían podido evitarlo. Los recuperados que la acompañaban permanecieron aturdidos y maravillados mientras se convertían en algo nuevo. Sedrima ardía con poder arcano, podía ver los hilos del destino y una torre luminosa, una fortaleza imposible, un laberinto de cristal que se reflejaba sobre sí mismo, un conocimiento tan infinito que se sentía como un dios. Sedrima se dirigió a Setakti, amenazándole con una promesa: Azir arderá. Y junto a sus seguidores mutados, se adentró en las sombras de Ulgu, siguiendo los distantes sonidos de los cuervos. Setakti recorría las cámaras sagradas del interior de la nave templo hasta llegar al gran trono y postrarse ante el señor estelar Slan y Sazandu. En aquella sala se pidió que el sacerdote estelar se desvaneciera en la luz de Tepok y purificara sus defectos, a lo que el Slan dijo no. Setakti fue exiliado de su constelación para cumplir una nueva misión. Hallaría a los buscadores de sombras de la constelación de Guanchi en su ciudad templo de Ulgu y ayudaría a encontrar una solución a la anomalía de siniestra oscuridad que allí padecían. Solo así podría redimirse a ojos de los ancestrales y cumplir su propósito dentro del gran plan. Bueno, pues qué decir de esta novela corta. Me ha parecido muy pero que muy interesante. Lo primero de todo, me ha gustado mucho cómo el autor ha jugado con los humanos recuperados, que son los que han sobrevivido fuera de Azir durante la Era del Caos, y los aziritas, que han vuelto a los reinos para intentar recuperar las tierras de sus antepasados. Estas dos alas de la humanidad se tienen reproches y no terminan de confiar los unos de los otros. La verdad que está muy bien construida esa parte dentro de Ciudades de Sigmar, porque es fácil posicionarse y empatizar con ambas visiones. Por un lado, tenemos quienes han sobrevivido como han podido a los desastres que ha producido el caos durante su era de conquista. Con este grupo es con el que es más fácil empatizar. Las han pasado canutas, como se suele decir vulgarmente, y reprochan a aquellos que les abandonaron durante nada menos que 500 años. Por otro lado están los aziritas, gente que huyeron antes de que Sigmar cerrara las puertas y pudieron llevar una vida adelante, traer descendencia y prepararse para el momento de la reconquista de los reinos mortales.
Desde su punto de vista, todo aquel que se quedó fuera está marcado, unos más y otros menos, por los poderes del caos, y no son dignos a sus ojos. Y eso nos lleva a la tercera pata de la mesa, los Pacto Oscuro, aquellos que ante una muerte segura abrazaron al caos con tal de sobrevivir, pero estos últimos son de otras historias. Es algo parecido a lo que vemos con Setrima, que tras querer creer y confiar en que Sigmar es la solución, por muy mal que hiciera las cosas, y mira que durante la novela se lo reprocha, termina perdiendo la fe y abrazando al poder oscuro que le da lo que ahora necesita, venganza. Porque lo que ocurre aquí es solo la gota que colma el vaso de un dios que los abandonó, que se llevó a los mejores guerreros dejándoles sin sus héroes, que después trae a sus gentes, y estos los menosprecian, y todo eso se une hasta este punto en el que explota. Entonces nos podríamos preguntar, ¿es el caos quien se ha ganado una seguidora, o es Sigmar y el orden quien la ha perdido? La novela nos trae también la frialdad de los Serafones y su gran plan, que tengo que decir que a veces ese gran plan cambia más que los planes de Zench, pues según cada evento salga o no como esperan los Serafones, se introduce en el plan y se dice que ha ocurrido por algún motivo. Es interesante ver cómo un Eslizón no termina de tener una voz de mando autoritaria como para que las obedezca un Saurio Escamadura, y cómo el sacerdote estelar Eslizón tiene dudas de los actos, sopesando las consecuencias de lo que llevan a cabo. Pues nada, decir que me ha parecido una novela corta interesante, entretenida para su lectura, y que es una pena que estas historias no se traduzcan al español. Espero que os haya gustado el resumen y nos vemos en otros vídeos. Saludos.